Ya está listo el pliego de cargos del Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro. Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicarán la tercera semana de mayo el pliego de cargos contra la campaña presidencial de Petro, en el que piden a la Sala Plena investigar a fondo y sancionar a los directivos. Semana conoció que el documento ya está redactado. Solo se está a la espera de la entrevista, vía Zoom, con Omar Hernández, el creador de Daily Cop, la firma de criptomonedas que habría financiado un avión para la campaña de Petro y quien hablará desde una cárcel en Medellín. Prada y Ortiz deberán radicar pronto el pliego porque el proceso caducará su acción sancionatoria en junio de 2025. Por fin, gente, el Consejo Nacional Electoral anuncia imputarle cargos al guerrillero asesino Gustavo Petro. Recordemos que esto ya está a punto de precluir. Esto solo es una trampa para el pueblo colombiano porque el guerrillero asesino Gustavo Petro no va a pagar por sus crímenes ni por haberse robado las elecciones en Colombia. Recordemos, el guerrillero pagó, gente, a más de 35,000 jurados. ¿De dónde salió esa plata? De plata del narcotráfico. Recordarán ustedes que su propio hijo dijo que Gustavo Petro recibió plata del narcotráfico. Así, Gustavo Petro se robó las elecciones. Y hoy se confirma, el Consejo Nacional Electoral ya tiene, gente, multitudes de pruebas donde revelan que Gustavo Petro se robó las elecciones. Recordarán ustedes, FECOE se robó, gente, 500 millones de los niños de la educación para financiar la campaña de este asesino terrorista. Y acá nada pasa, la Fiscalía Criminal y Corrupta guarda silencio. No ha iniciado los procesos en contra de las ratas de FECOE. Robasen, gente, 500 millones de los niños de la educación. Recordarán ustedes que muchas escuelas y colegios están abandonadas, están destruidas, no hay pupitres. Mientras tanto, Gustavo Petro y los de FECOES se robaron 500 millones para robarse las elecciones. Escuchen estos explosivos audios donde revelamos hoy todas las pruebas en contra del guerrillero asesino Gustavo Petro para robarse las elecciones. Esto lo revela Revista Semana. Estas son las pruebas contra la campaña de Gustavo Petro, que tendrá el pliego de cargos del CNE. Más de 35,000 testigos recibieron pago. El CNE alista cargos por violación de topes y no reporte de ingresos. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Rúa, quien fue el gerente, podría renunciar. Miles de testigos recibieron plata el día de elecciones y no se informó. Redacción Semana. 20 de abril de 2024. La financiación de la campaña presidencial que llevó al poder a Gustavo Petro en 2022 cada vez está más en la mira. El Consejo Nacional Electoral que se prepara para entregar los primeros resultados de las pesquisas. Esta semana será decisiva para Petro, pues los magistrados Álvaro, Hernán Prada y Benjamín Ortiz incluyeron en su agenda concluir el pliego de cargos contra la campaña, en el que develarán casi un centenar de pruebas documentales, testimoniales y contables, que los llevó a concluir que la campaña Petro Presidente habría violado los topes establecidos por la ley. Y lo peor, no se reportaron la totalidad de los ingresos a cuentas claras. Semana conoció que Ortiz y Prada tienen lista la formulación de cargos, pero lo más probable es que no la alcancen a radicar ante la Sala Plena del CNE en los próximos días. Contexto: tengo mi corazón bien puesto. Francia Márquez reacciona a investigación de la Fiscalía por campaña Petro Presidente. Ambos tendrán que examinar una nueva prueba que, de confirmarse, se convertiría en una pieza explosiva, que agravaría la situación,
Una carta que llegó al despacho de los magistrados este jueves 18 de abril firmada por el abogado Víctor Eduardo Muñoz Rosero, quien manifestó estar dispuesto a entregar al Tribunal Electoral una información de nuevos dineros que habrían ingresado para la financiación de la campaña electoral por medio de la captación masiva en criptomoneda, según se lee en la misiva. Reveló que es el apoderado de Omar y Cristian Andrés Hernández, dos hermanos imputados por lavado de activos por captación masiva y habitual de dinero realizada con la empresa de criptomoneda Daily Cop. El abogado puso a disposición las declaraciones de sus defendidos como testigos directos y anunció que se evidenciará cómo con la empresa Sadisas, empresa de aviación, a través del testaferro Carlos Restrepo, fue comprada una avioneta y puesta al servicio de la campaña presidencial con el dinero de la captación de la empresa Daily por un valor acordado de $1.000.000. El acuerdo se dio con el señor Ricardo Roa, gerente de la campaña, según una matriz de ayuda a la justicia que el abogado publicó. En entrevista con Caracol Radio, Muñoz Rosero habló, además, de ofrecer testimonios directos del acuerdo y prometió entregar detalles de una reunión privada que sostuvo, en febrero de 2022, Omar Hernández, uno de los capturados, con el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, en el centro de Bogotá. Contexto. Ricardo Roa debe renunciar a Ecopetrol por su rol como gerente de campaña de Petro. Está contaminado. En ese encuentro, según informó, se pactó que la campaña utilizaría la aeronave de matrícula 5328 Super King 300 para algunos desplazamientos del candidato. Coincidencialmente, en una foto de Petro y Armando Benedetti descansando en un avión, en medio de la gira política, se observa en la silla de la aeronave una placa con el logo de Daily Cop. La carta llevará a los magistrados a decidir si emiten un auto adicional en el que busquen pruebas de este nuevo ingrediente que se suma al cóctel explosivo de la campaña Petro Presidente o si lo descartan. Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada tendrían documentos contables, facturas y testimonios que les permitirían inferir que la campaña Petro Presidente no reportó todo el dinero que recibió. De entrada, lo más probable es que los magistrados Prada y Ortiz evalúen la pertinencia de la prueba, pues se trata de dos imputados que buscan beneficios con la justicia. Y, de paso, determinarán si solicitan al IMPEC facilitar el testimonio de Omar y Cristian Andrés Hernández, quienes permanecen en una cárcel. El grueso de la formulación de cargos estaría lista. Entre las pruebas más contundentes, aparecerá el pago de testigos electorales. Semana conoció que los magistrados, después de hacer requerimientos y un cruce de información entre la registraduría, su red matriz, Efecti, Supergiros, entre otras entidades de giros, confirmaron que cerca de 35.000 testigos electorales de la campaña Petro Presidente recibieron 60.000 pesos el día de las elecciones, es decir, más de 1.000 millones de pesos. Los dineros, cuya procedencia es desconocida, no fueron reportados a cuentas claras. Contexto: líderes del juicio político en contra de Gustavo Petro dicen que cuentan con más de 8.000 apoyos ciudadanos. Este medio estableció que el CNE solicitó a la registraduría la relación de testigos acreditados por la campaña Petro Presidente y, con base en estos datos, le solicitaron a las empresas de giros que informaran si esas personas habían recibido pagos por el día electoral. Los resultados sorprenden. Esto se suma a la explosiva declaración que entregó en febrero de 2024 al que el maestro Cristian Uzcategui, quien denunció que recibió 60.000 pesos de la campaña el día electoral. Ese testigo estrella también habló en Semana y ratificó su denuncia. La defensa del pacto histórico apunta a que el pago de los testigos ocurrió el día de las elecciones y no forma parte de la campaña presidencial. Lo paradójico es que inicialmente varios líderes
como Alexander López, actual director del BILT, negaron el pago de testigos. Otra de las pruebas consignada en el pliego de cargos es el aporte de 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, a la campaña presidencial. Aunque dice que el dinero fue entregado al partido político Colombia Humana, los magistrados tendrían serias sospechas de que existió una triangulación del aporte económico para tratar de ocultar la destinación del dinero al proyecto Petro. Contexto revelador: estos mensajes de WhatsApp probarían que sí hubo pagos por cuidar los votos en la campaña presidencial de Petro. Pese a que el Comité Ejecutivo de FECODE aprobó el 3 de mayo de 2022 un aporte económico para colaborar con la campaña Petro Presidente y el 24 se giró el cheque, el 16 de septiembre de ese mismo año firmaron un documento en la notaría en el que buscaron aclarar que los recursos fueron entregados a Dagoberto Quiroga, entonces representante legal de la Colombia Humana. ¿Por qué trataron de enmendar el tema 4 meses después cuando las elecciones ya habían transcurrido? Esta fue una de las preguntas que se hicieron los investigadores. Quiroga, hoy superintendente de Servicios Públicos, siempre ha dicho que el dinero inicialmente estaba dirigido a la campaña, pero lo rechazaron, pues está prohibido que personas jurídicas donen a campañas presidenciales. Por eso, trasladaron la plata al partido de Petro. En la izquierda, Gustavo Petro con los directivos de FECODE que le autorizaron 500 millones para su campaña presidencial. A la derecha, las movilizaciones de FECODE. Como si fuera poco, el pliego de cargos tendrá como pruebas los supuestos 600 millones de pesos que la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO habría entregado a la campaña presidencial. El CNE conoció un documento oficial de una auditoría de la Asamblea Nacional de Delegados que confirma el giro. En el acta quedó registrado que los sindicalizados se reunieron en el municipio de Girón, en Santander, los días 8 y 9 de junio de 2022 y determinaron la solicitud de 600 millones de pesos a fin de reforzar la segunda vuelta presidencial en favor de Gustavo Petro, específicamente para el día de elecciones en temas de transporte y alimentación. Al final, aprobaron 500 millones de pesos, para el que se habría presentado una vez más la triangulación de los recursos. Contexto: habla Cristian Uzcategui, testigo estrella contra la campaña de Petro, en el que revela cómo fue que le pagaron por cuidar los votos. Semana conoció que los magistrados Prada y Ortiz presentarán más pruebas encaminadas a demostrarle a la sala plena del CNE, con documentos contables, facturas no registradas, documentos de la DIAN, entre otros, que efectivamente hubo dineros no reportados por la campaña. Ambos togados revelarán la cifra en el pliego de cargos. Sin embargo, este medio cree que podrían superar los 200 millones de pesos. Sí, se suman los recursos de FECODE, la USO y los dineros del pago de testigos electorales. La Fiscalía sigue la ruta de 500 millones de pesos de FECODE que pudieron llegar a la campaña del presidente Gustavo Petro. Semana estableció que el que tiene plazo hasta julio de 2025 para decidir definitivamente sobre este tema. Por eso, lo más probable es que antes de finalizar abril se radique el pliego de cargos, que tendrá que votarse en sala plena. Si la mayoría de magistrados acepta la ponencia, se abrirá la investigación formal contra la campaña presidencial, o, de lo contrario, podría archivarse de inmediato. El tema ya asusta al gobierno Petro. Por esto, el Pacto Histórico comenzó una campaña de desprestigio contra el magistrado Álvaro Hernán Prada. Uno de los investigadores y círculos cercanos a la Casa de Nariño hablan de la renuncia, casi inminente, del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Semana conoció por varias fuentes que la dimisión ante la Junta Directiva ya ha sido conversada con el presidente Gustavo Petro. Contexto:
Los procesos contra Ahmed Escas y Pedro Flores por presunta financiación ilegal de sus campañas están congelados. ¿Qué pasa? Más allá de que la sala plena del CNE apruebe o no el pliego de cargos contra la campaña del presidente, la sola radicación constituiría un grave precedente que, sin duda, pondría contra las cuerdas al mandatario y a los directivos de la campaña gerenciada por el líder de Ecopetrol, pues revelaría que los magistrados investigadores tienen pruebas contundentes que podrían demostrar la presunta violación de los topes y a la financiación prohibida de la campaña. A lo anterior se suma el anuncio de la Fiscalía sobre investigaciones contra 6 personas de la campaña, por financiación irregular, entre ellos la vicepresidenta Francia Márquez, el embajador Armando Benedetti y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Es decir, en todos los escenarios, los directivos de la campaña, parece, están acorralados.